Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, en este vídeo quiero resolver una consulta que me habéis hecho de forma bastante habitual los que trabajáis en selección de personal. Una de las cosas que más os cuesta cuando estáis haciendo las entrevistas o las pruebas de selección de personal es el descarte de candidatos, ya sea de un candidato único que se presenta a un puesto concreto o cuando se hace un filtro de selección en una candidatura múltiple. Bueno, os voy a contar cómo hacemos con grafología ese descarte de candidatos, sobre todo cuando se trata de una candidatura múltiple. Pensad que a nosotros los grafólogos nos llegan todas esas candidaturas, lógicamente en forma de manuscritos, nos puede llegar un lote de cartas correspondientes a distintos candidatos y lo primero que hacemos nosotros en nuestro filtro de selección es lógicamente descartar a los candidatos pues que son menos adecuados. No solo menos adecuados para el puesto concreto que nos está pidiendo la empresa, sino que también son poco o nada adecuados para convivir en general, ¿no? Para convivir en general en la sociedad y mucho menos en un equipo de trabajo. Algunos de esos rasgos característicos de descarte os los voy a comentar brevemente en este vídeo, pero siempre os pido que toméis estos vídeos con mucha cautela porque son vídeos muy resumidos. Para hacer ese tipo de estudios de descarte y de selección hacemos un proceso muy exhaustivo, analizamos las escrituras de una forma muy compleja, con una técnica que es bastante compleja y muy precisa, y es difícil resumirlo en un vídeo divulgativo como este, pero por lo menos que os hagáis una idea de cómo descartamos a los candidatos y cuáles son los rasgos más importantes, más significativos o que están denotando características de personalidad pues poco adecuadas o incluso a veces peligrosas y que nos van a llevar a descartar a esos candidatos. Como os digo, en un proceso de selección, cuando nos llega el lote de cartas para hacer ese filtro de selección, claro, nosotros los grafólogos nos tenemos que encargar de seleccionar al candidato más adecuado, el que más se adapta a ese perfil, ese profesiograma que previamente nos ha diseñado la empresa, que contiene las características psicológicas del candidato que necesitan pues para un puesto concreto. Nos hacen un detalle de rasgos psicológicos, de competencias, de el nivel de responsabilidad que va a tener esa persona, del nivel de jerarquía que va a ocupar, si va a tener personas al cargo. Bueno, una serie de detalles que pues van a describir ese puesto de trabajo que se desea cubrir. Muchas veces en ese lote de candidaturas pues nos vamos a encontrar a personas muy válidas, pero que vamos a tener que descartarlas porque justamente para ese puesto que nos están solicitando pues no son adecuadas. Y luego, como os digo, lo primero que hacemos cuando nos llega ese lote de cartas, lo primero que hacemos es filtrar y descartar a aquellos candidatos que tengan características negativas en general. ¿Cuáles van a ser esas características? Bueno, pues en general, rasgos de agresividad. Las personas con signos de agresividad en la escritura van a quedar descartadas. También personas con rasgos de inestabilidad emocional, personas que veamos que tienen un cierto desequilibrio emocional, que no saben gestionar sus emociones, que no son capaces de controlar sus impulsos, pues también los vamos a descartar. Obviamente también vamos a descartar a personas que tengan signos de patología mental. Estas, además, ya os lo he comentado en otras ocasiones, se ven de una forma bastante evidente en la escritura. Y también vamos a descartar a aquellas personas que tengan signos de deshonestidad, que tengan rasgos de ocultamiento o que tengan rasgos de mentira. Entre otras, estas serían, bueno, las características más descartables en un filtro de selección de candidaturas. Para empezar, por ejemplo, con el tema de la agresividad, si encontramos escrituras muy angulosas, con muchos picos, con muchos ángulos apuntando a derecha e izquierda, y sobre todo que tengan ángulos invasivos, que tengan pies de letra angulosos invadiendo el renglón inferior, acompañando también a una presión fuerte y una presión en sentido vertical, eso nos va a hablar de personas agresivas que no respetan a los demás y que pueden herirles en cierto modo, ya sea físicamente o psicológicamente.
Los rasgos de inestabilidad emocional los vamos a ver sobre todo en escrituras con muchísimo movimiento, escrituras con movimiento oscilante, inclinación oscilante, derecha-izquierda, con muchísimas irregularidades también en el tamaño de la escritura, que aparezcan letras mucho más grandes que otras, un desequilibrio, desproporciones en el tamaño de las letras, y luego también irregularidades en la ocupación del espacio en la hoja, que las palabras vayan saltando, que haya espacios irregulares entre palabras o entre líneas. Bueno, en general una serie de elementos en la escritura que nos van a hablar de falta de estabilidad. En general va a ser irregularidad, desproporciones y un movimiento en la inclinación oscilante, sobre todo excesiva. Y luego rasgos de deshonestidad pueden ser, por ejemplo, pues los óvalos cerrados con varias vueltas, escrituras muy filiformes, escrituras ilegibles, filiformes, que ya sabéis que en contextos positivos pueden estar indicando agilidad mental, pero en contextos negativos y acompañadas de otros rasgos gráficos, pues pueden ser un signo de actitudes sibilinas con tendencia a la diplomacia, al ocultamiento, que ya os digo, en contextos negativos esto hay que saber interpretarlo, no lo toméis de forma literal, porque muchas veces tomáis de forma literal los ejemplos que yo os pongo, y esto hay que tomarlo siempre con precaución, con pinzas y con un estudio muy exhaustivo. Entonces ya os digo, escrituras muy cerradas, con M's y N's en arco muy cerradas, que coincidan también óvalos cerrados con varias vueltas, las rúbricas también muy envolventes o ilegibles. Todos estos rasgos deberían darse en conjunto, no aisladamente, y estos serían los principales rasgos de mentira, ocultamiento o deshonestidad. Y luego, claro está, en un proceso de selección tendríamos que descartar a todas esas personas que no cumplen concretamente, como os decía antes, con los requisitos del puesto que nos ha descrito la empresa. Por eso muchas veces es doloroso descartar a escrituras pues que tienen rasgos muy potentes, muy significativos, muy positivos de personalidad, pero que concretamente para ese puesto pues no son adecuados. En estos casos, ¿qué solemos hacer los grafólogos? Pues dentro de nuestro informe, cuando ya seleccionamos a los candidatos más adecuados para el puesto, podemos hacer una anotación diciendo, pues mira, he encontrado a este y este candidato que, aunque no cumplen exactamente los requisitos que estáis pidiendo en este momento para ese puesto muy concreto, pues tenedlos en cuenta, porque son personas con rasgos de personalidad muy valiosos, que tienen muchísimo potencial, sobre todo rasgos de creatividad o de inteligencia superior, que siempre se valoran muy bien. Entonces muchas veces las empresas pues los dejan un poco en cantera de talentos. Como os digo, los procesos de selección son procesos bastante complejos, son procesos que requieren muchísima exhaustividad, muchísima dedicación, pero también son muy bonitos, ¿no? Yo siempre digo que es como hacer un traje a medida de ese candidato para esa empresa que lo está buscando, y es muy interesante. Si os interesa este tema, si estáis trabajando en selección de personal, os recomiendo nuestro curso experto universitario en grafología empresarial, que es título propio de la Universidad a Distancia de Madrid y que empieza todos los años en el mes de noviembre. Ahora mismo ya tenemos abierto el plazo de inscripciones para este curso, que va a empezar en noviembre en modalidad totalmente online, y vais a obtener el título experto universitario en grafología empresarial de la Universidad a Distancia de Madrid. Si queréis información sobre este o otro de los cursos de grafología que impartimos, con clases presenciales en Madrid, con clases online, y no queréis hacer la especialidad de recursos humanos, pues también aquí abajo en la descripción del vídeo os voy a dejar los enlaces con toda la información súper detallada de los cursos que tenemos de grafología. Sé que es una disciplina que os despierta mucho la curiosidad, que os llama mucho la atención, y que además, pues la buena noticia es que es una herramienta que nos sirve siempre para conocer mejor a los
los demás, a las personas de nuestro entorno y también para trabajar, obviamente, en todas las disciplinas relacionadas con el conocimiento del ser humano. Por hoy nada más, os invito como siempre a suscribiros al canal, aquí abajo, donde pone suscribirse, para que podáis estar informados de todos los vídeos nuevos que voy subiendo y nada más, nos vemos en los próximos vídeos.